Hola, hola. Hoy nos encontramos muy bien acompañados, como siempre, con Beatriz García. Ella nos va a hablar hoy de lo que es el duelo cuando una empresa absorbe a otra, porque son momentos que muchas empresas viven o estarán viviendo y es como un poco, a lo mejor, complejo poder manejar esa situación y ella hoy, desde la experiencia que tiene, nos va a ayudar y a decir algunas herramientas, algunas técnicas para poder lidiar con todo este tema, ¿no? Cómo lo vive cada uno, cómo lo vive la empresa en general. Y creo que va a ser una información que es bastante interesante y bastante chula para muchas empresas que o bien estén pasando por esta situación o la habrán pasado o están pensando en hacerlo. Entonces yo no digo otra cosa, sino darle la bienvenida a Beatriz. Muchísimas gracias por estar aquí, por participar con nosotros y le quiero dar el paso para que ella se pueda presentar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por invitarme, por supuesto. Y bueno, me presento. Mi nombre, bueno, como ya tú has dicho, yo soy Beatriz. Soy psicóloga especialista en recursos humanos y dentro de la parte de recursos humanos yo principalmente me dedico a lo que es la fidelización, el bienestar, el employee experience y demás. Entonces, bueno, como comentabas, ¿no, Diani? El tema de lo que es la compraventa de una empresa o incluso de fusión de dos empresas o simplemente el cambio, un cambio grande que se haga en una empresa es un tema bastante complejo y controvertido. ¿Vale? Porque evidentemente significa un cambio y cualquier cambio conlleva una serie de emociones y demás. Entonces, yo evidentemente todo esto lo voy a enfocar de cara a las personas, ¿no? Que es el tema que a mí me compete. Entonces, realmente para hacer una buena intervención, una buena gestión de las personas en una situación de cambio en la empresa, lo ideal es saber las necesidades que tienen esas personas. Pero para saber esas necesidades tenemos que conocer qué emociones están experimentando y qué pensamientos tienen. Esto es básico. Si no, no vamos a poder intervenir adecuadamente en función de esas necesidades, en función de qué requieren y cómo, por supuesto, hacer que ese cambio sea más fluido. Nos tenemos que dar cuenta también de que la importancia de que este cambio sea fluido, ya no solo por humanidad o empatía, sino además también porque las empresas están formadas por personas. Entonces, en la medida en que las personas estén bien o estén más o menos equilibradas, por así decirlo, en el sentido de que tengan sus necesidades cubiertas y tal, en la medida en que ellos se encuentren bien, van a poder rendir bien, van a poder producir y demás, y la empresa, oye, pues va a poder continuar adelante, ¿no? Si no, bueno, pues podemos tener ahí algún que otro problemilla, ¿no? Como viene siendo lo que es la fuga de talento. Sí. Entonces, bueno, en estos casos, ¿vale? Hablando de esas emociones, tenemos que pararnos a meternos un poco en lo que es la mente de estas personas, ¿vale? En este cerebro de las personas, empatizar, ponernos en sus zapatos y ver que cuando anunciamos un cambio dentro de una empresa, un cambio grande, las personas automáticamente lo que piensan es que van a pasar de un contexto seguro, conocido, controlado, a ser parte de un cambio que no solo estas personas no han elegido, sino que además no tienen ningún tipo de control en él. ¿Vale? Esto del control es muy significativo, ¿vale? Porque la seguridad es una necesidad básica. Y ahí tenemos, vamos, si podríamos hablar de la pirámide de Maslow y demás, ¿no? En el momento que ese contexto seguro que nosotros teníamos ya va a desaparecer, nos anuncian que, oye, lo que conocías ya no va a estar y ahora va a ser otra cosa, perdemos ese control. En la medida en que perdemos el control, es como si estuviéramos cayendo en una caída libre, ¿no? Por extrapolar un poco un ejemplo. Sí, que al Entonces, final es como una zona de confort, ¿no? Donde estabas siempre, que no, que yo siempre digo, que a veces se dice, no, que hay que salir de la zona de confort, no, a veces hay que quedarse, o sea, a veces no está mal y si estás bien en tu empresa y estás tranquilo, o sea, tu zona de confort es tu zona de confort, o sea, y entonces, claro, que me quitas de mi zona de confort, que además estoy genial, ya se encienden las alarmas. totalmente. Y ya no solo zona de confort, claro, si tú quieres salir de tu zona de confort, perfecto, pero es un cambio que has elegido tú. Y tú vas a elegir cómo lo vas a hacer.
Y bueno, pues hoy voy a hacer esto y mañana lo otro, ¿vale? Pero ya te digo, aunque tú elijas salir de tu zona de confort, lo has elegido tú y tú controlas esa Como que situación. te sales tú, no que te sacan. Ahí está, totalmente, totalmente. Entonces, claro, aquí, ¿qué pasa? Las personas tenemos que gestionar dos tipos de emociones. Por un lado, las emociones relacionadas con la pérdida, con lo que dejamos atrás, ¿vale? Que ahí estaríamos hablando de duelo, y las emociones con respecto a lo que viene que no sabemos lo que es, que estaríamos hablando de la incertidumbre, ¿vale? Uf. Eso, eso también es otra cosa. Eso ahí A mí estamos. ella digo, me pone un poco. Pues vamos a tocar un poquito de la incertidumbre. Ya te digo que además también me gusta comentar, ¿no? Hablando de temas de duelo y de incertidumbre, ¿no? Aquí evidentemente nos estamos centrando en un cambio dentro de una empresa, dentro de una organización. Pero realmente esto nos lo podemos aplicar prácticamente a cualquier aspecto de nuestra vida, ¿vale? Cuando tenemos un cambio enorme, ¿no? Más centrándonos, por ahí ya tomando un poquito el mando, ¿no? Centrándonos en el duelo, seguro que, bueno, siempre hemos escuchado el tema del duelo cuando, bueno, en relación a la pérdida de un ser querido. Evidentemente es factible, claro que sí. Sin embargo, muchas personas, ¿no? Cuando hablamos de duelo ante la pérdida de algo material, ¿vale? O algo, oye, un tema laboral y demás, como que se echan un poco las manos a la cabeza, ¿no? Y dicen, hombre, ¿cómo vas a comparar? ¿Cómo vas a comparar? No, vamos a ver. Es totalmente lícito, ¿vale? Es totalmente lícito y de hecho es lo que corresponde, porque el duelo no es por la pérdida de un ser querido. El duelo es un proceso emocional por el que tenemos que pasar por la pérdida de algo, algo o alguien. Es cuando perdemos algo. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, yo soy muy vasta poniendo ejemplos, ¿vale? Pero a mí se me entiende. Te pongo el ejemplo de un boli. Tú imagínate un boli normal y corriente de toda la vida de Dios. Tú pierdes, que te has comprado en el supermercado un paquete de 200 bolis, tú pierdes un boli y tú lo mismo ni te das cuenta. Pero si ese boli es un bolígrafo que es único, porque es el bolígrafo de toda tu familia, que ha ido pasando de generación en generación, con el que tú hiciste tu selectividad, con el que tú has estudiado tu carrera, firmaste tu primer contrato, tu hipoteca, tú pierdes ese boli y a ti te da algo. ¿Por qué? Porque ese boli para ti ya forma parte de ti. Tú has puesto una carga emocional en él. Pues con el trabajo pasa exactamente lo mismo. Un trabajo en el que pasamos tantísimas horas, en el que tú has puesto todo tu esfuerzo, tu tiempo, tu talento. Eso lleva una carga emocional. Y cuando ahora de buenas a primeras te dicen que eso, tal y como lo conocías hasta ahora, va a desaparecer, ahora tú tienes que bregar con tus emociones, ahora tú tienes que gestionarlo, ¿vale? Entonces ahí es donde viene ese proceso de duelo, ¿no? Yo con respecto al proceso de duelo me voy a centrar en 5 fases, ¿vale? Dependiendo de la autoría, de la teoría y demás, es posible que encontremos más fases, ¿no? Pero yo me voy a centrar en las 5 que siempre suelen estar, ¿vale? Comentar también una cosa, ¿vale? Que seguramente después lo repetiré, ¿no? Pero yo voy a hablar de las emociones que hay en cada fase, pensamientos y verbalizaciones que solemos hacer para que eso nos ayude a identificar en qué fase está cada persona, ¿vale? Y además también, bueno, pues algunas herramientas, algunas estrategias, ¿no? De cómo gestionar estas personas y cómo ayudarlas, ¿no? A que gestionen sus emociones. Pero es importante identificar que cada persona tenemos nuestro tiempo. Cada uno, lo típico, ¿no? Cada persona es un mundo, pues esto es igual, cada persona tenemos nuestro tiempo, hay personas que van a estar en una fase y personas que van a estar en otra, ¿vale? En la medida de lo posible debemos intentar no mezclar mucho, ¿vale? ¿Cómo te digo yo? No las personas, porque al fin y al cabo estamos en un mismo equipo y puede haber personas cada una en una fase diferente, pero sí que es cierto que hay algunas de ellas, algunas intervenciones que son muy localizadas. Esto hay que hacerlo con este tipo de personas y no con otras, porque podemos agravar la situación de esas otras personas que a lo mejor están en una fase previa, ¿vale? Y por supuesto siempre respetar los tiempos de cada persona. Eso Vale, no, sí me no gustaría que yo por lo menos me ha quedado un poco el tema de intervención en una u otra, porque se confunden. Me gustaría yo personalmente no me ha quedado todo claro. Si lo puedes volver a repetir.
Vale, lo que venía diciendo, mira, si no, mejor la parte de lo que es la intervención de unos y otros, no lo comento porque realmente eso es una simple puntualización que voy a decir justo abajo, porque hay justo una intervención que no se debe hacer en otra fase. Mira, esto intenta que no haya personas de otra fase. Entonces, si quieres, esa parte la podemos eliminar. Simplemente recopilo exactamente lo que quería decir. En lo que son las fases del duelo, ¿no? Cada persona es un mundo, cada uno tenemos nuestros tiempos y hay personas que van a estar en una fase y otras en otra. Hay personas que se van a llevar en una fase días, semanas o meses, cuando hay otras personas que ya han avanzado y están en otras fases, ¿no? Entonces, Sí. súper importante respetar los tiempos de cada uno, ¿vale? No hay que meter presión, no hay que meter prisa diciendo, no, mira, es que tal, comparar tampoco, ni nada, porque no vamos a conseguir nada, al contrario, lo que vamos a conseguir es que la persona o dé pasos en falso y avanza a la siguiente fase, como para que termine su duelo ya cuando no es así, o incluso que retroceda. Yo quiero ¿Vale? hacer una acotación. Yo como psicóloga me ha pasado muchas veces que en un proceso de duelo me dicen, ¿no? O sea, primero que el duelo tiene 5 fases, pero realmente no, lo que tú has dicho, ¿no? Que no todas empiezan, no es 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, no es un proceso, no es una cadena, sino que cada quien, aunque hay uno que es el más habitual, entre comillas, cada uno empieza, pero al final es, voy a hacer un poquito de spoiler, de llegar a la aceptación, ¿no? Del tema, ¿no? Pero viajamos en cosas, entonces lo que me parece como muy interesante es que a nivel individual es, entre comillas, más sencillo para el profesional porque estás con un proceso, ¿vale? Por ejemplo, con la ruptura de una pareja, con la muerte de un familiar, con la muerte de tu perro, es como más sencillo porque estás lidiando con ese proceso que está pasando por esos pasos. Y entonces en terapia a veces me dicen, ¿pero cuánto tiempo dura esto? Totalmente. No le dije que son 6 meses. Y yo, a ver, vamos a ver. En la teoría, en la teoría, dice Un que son tiempo 6 medio. meses, pero de promedio. Pero lo que tú acabas de decir, cada quien tiene un tiempo, cada quien tiene espacio. No te recomiendo que te apresures, no quiero que... Bueno, ya pasamos la fase, ¿no? Porque ya pasó un mes, porque cada quien tiene su tiempo, su proceso y su momento de poder integrar, internalizar cada fase del duelo. Entonces, esto es algo que lo que tú has dicho lo recomiendo para todas las fases de la vida. O sea, no nos guiemos de las teorías, no nos guiemos de los tiempos que dicen, porque son, lo que bien dice Beatriz, promedio. O sea, es más, casi que nunca son 6 meses, o sea, siempre es más, porque, ¿sabes? O sea, es más, no es lo mismo lo que tú has dicho, a lo mejor la pérdida de un trabajo que la pérdida de un familiar querido. O Claro. sea, no es lo mismo. Entonces, realmente, a lo mejor tú dices, bueno, cuando yo pasé la pérdida del trabajo, pues lo mismo el de mi perro va a ser lo mismo. Pues no, No. a lo mejor puede ser diferente, porque son emociones más, a lo mejor más entregados, más fuertes, más tal. O sea, esa acotación la quería hacer porque creo que es lo que tú dices, va de por vida, y me ha pasado muchas veces el tema de, ¿pero cuánto va a ser? No, o sea, no se apuren de tiempo, vívanlo, ya está, es lo único que puedo decir. Transítalo y Tranquilo, punto. tal cual. Ya Continúa, está. por favor, perdón. Nada, no, muchas gracias por hacer la puntualización, ¿no? Además también, bueno, de hecho, siguiendo lo que tú estabas comentando, Diani, ya no solo es, oye, ¿cuánto tiempo? Porque, y tú mismo intentas guiarte por otro duelo que hayas tenido, ya no solo es eso, sino porque probablemente cuando tú hayas tenido otro duelo, eras una persona, perdona, ¿se escuchan los clink, clink, clink? O sea, se escucha tu Pues voz, se escucha tu voz. vale, se escucha mi voz, pero se escucha la... Porque es que he intentado quitar las alarmas de reuniones y cosas de esas, pero no sé si... Pero No, es que pero me acaba de saltar una. esta parte la vamos a quitar, no te preocupes, pero no se escucha. Vale. Voy a aprovechar este corte de conectar esto que me va a quedar sin batería. Ostras, sí. No, nada. O sea, nada, continuamos. Esta parte la vamos a borrar, no te preocupes. Nada, no te preocupes. Eso, continuando con lo que tú decías, Diani, ya no solo es el tiempo, sino que tú misma a lo mejor te comparas con otro duelo que hayas tenido y es que tú no eres la misma persona. Fuera parte, porque evidentemente vamos cambiando, ¿no? Las personas sin proponerlo siquiera, simplemente vamos cambiando, ¿no? Cada día que pasa. Y aparte también las situaciones no son las mismas.
Ni todas las personas van a estar al mismo tiempo, porque cada una, ni la misma persona va a estar al mismo tiempo en un duelo que en otro, porque cada duelo es diferente, nosotros también tenemos nuestros cambios y el entorno, probablemente nuestro contexto en ese momento será diferente también. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, tenemos que respetar los tiempos de cada persona es diferente y por favor no metamos prisa, que no nos va a traer nada bueno. Así que bueno, comenzando con las fases, ¿vale? Yo sí que, bueno, voy a ir diciendo primera, segunda, tal, pero no tiene por qué siempre seguir este orden y, bueno, la última sí que evidentemente tiene que ser la última, por favor, que si no, no hemos pasado bien. Pero bueno, la primera es la fase de negación, ¿vale? En esta fase, bueno, somos incapaces de procesar lo que nos acaban de decir, ¿no? Y nos sentimos bloqueados, ¿no? ¿Qué cosas suele decir una persona que se encuentra en esta fase? Lo típico de esto no es posible, no está pasando, lo he tenido que entender mal, tiene que tener otra explicación, ese tipo de cosas, ¿vale? Evidentemente, como que la persona no lo entiende, no entra en su cabeza. ¿Qué emociones subyacen a esta fase? Miedo, desorientación, confusión, incredulidad, ¿vale? ¿Cómo podemos gestionar, por ejemplo, ese miedo? Pues yo te diría que con formación / información exhaustiva. Y me explico. Como he dicho al principio, esto también puede valer no solo para a lo mejor la compra de una empresa, una fusión, sino además también si a lo mejor vamos a aplicar un cambio muy grande dentro de la empresa, no sé, un cambio de herramientas, ¿vale? Típica, todas las herramientas, todos los procedimientos para cambiar, ¿no? Eso también es un cambio muy importante que tiene sus resistencias, ¿no? Entonces, si por ejemplo estamos hablando de una herramienta, pues podemos hacer una formación exhaustiva en esa herramienta, ¿vale? Pero si estamos hablando de estos otros cambios, ¿no? Como el cambio de la compra de la empresa y demás, ¿no? De una integración, una fusión, estaremos hablando de información. En este sentido, tenemos que informar a la gente, ¿vale? Tenemos que asegurarnos de que la gente entienda la situación y el porqué. Es decir, no solo que sepan que, vale, lo que está pasando es esto, sino por qué va a pasar. Y aquí te pongo un ejemplo. Para que veamos lo importante que es el porqué, que la gente conozca ese porqué. El para qué. Claro. Tanto por qué como para qué. Lo que pasa es que el por qué, cuando te explican el para qué, es como más, ¿no? Más. Normalmente tú a veces preguntas, ¿el para qué? Y se acaba. ¿Para qué? Bueno, obviamente es una mejora para la empresa, ¿no? ¿Dónde claro, se va a ver la persona beneficiada? Totalmente. A corto o a largo plazo, el ejemplo que te pongo, imagina que trabajamos en una panadería, ¿vale? Típica panadería chiquitita de barrio y que al lado tenemos una confitería. Como tenemos productos similares y demás, nos hacemos la competencia a muerte de toda la vida, ¿vale? Y ahora de buenas a primeras llega nuestro jefe, nuestra jefa y nos dice, oye, mira, que a partir de X fecha nos vamos a fusionar con la confitería de al lado. ¿Cómo? ¿Qué? Claro, después, claro, tú lo que piensas es, pero ¿qué me estás contando? ¿Pero por qué? Y te dice, porque sí. Porque sí, te dice ese porque sí, que es el porque sí que tu madre te decía cuando tú eras chica y la tenías ya muy harta. ¿Por qué lo digo? Porque lo digo yo. Claro, y no te da otro por qué ni otro para qué. Bueno, ¿y cuál es el fin? ¿Qué pasa? Pues automáticamente nosotras como trabajadoras de esa panadería vamos a pensar, vamos a ver, y después de todos los años que nos estamos tirando los rodillos a la cabeza, que hemos tenido que modificar nuestro horario de apertura y de cierre, con tal de ser competentes, que hay que ver que no sé cuánto... después de todo esto ya ahora, pues, que hay que ver, que no lo entiendo. Claro. ¿Sabes? Y ahora ya pues nos montamos nuestra película y tal, ¿no? Y ahí con nuestro... Y seguro van a hacer esto, y seguro van a hacer lo otro, y seguro. Y claro, como no me das respuesta cuando te pregunté, me das pie a hacer mil historias. Claro, me das pie a pensar mil historias en las cuales yo no salgo bien parada nunca, ¿vale? Yo no soy la beneficiaria, no veo yo el fin, el motivo, vale, sí, es que necesitamos la necesidad, al fin y al cabo, no veo la necesidad de tener que hacer esto. Entonces, claro, eso genera un montón de cosas, por así decirlo, eso genera un montón de malestar y con ello muchas consecuencias, ¿no? Porque a lo mejor yo me lío la manta a la cabeza y te digo, pues ahí te queda. Porque yo no estoy de acuerdo con esto, yo no puedo o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué pasa si nuestro jefe, nuestra jefa, en vez de decirnos, porque sí, porque lo digo yo,
coge y nos dice, pues mira, y el por qué o el para qué de esta decisión es porque justo ahí enfrente nos han puesto un comercio. Ese comercio es panadería, confitería, es de todo. Nos está haciendo la competencia tanto a nosotros como a los compis de la confitería. Entonces, hemos pensado, hemos calculado y demás que nos está haciendo tal competencia que o unimos fuerzas o lo mismo de aquí a un año tenemos que echar el cierre. Ojo, cuidado. Ahí ya tú dices, ostras, o me uno e intentamos sobrevivir o si no en un año lo mismo estoy en la calle. Y fíjate tú qué interesante de las dos cosas como las pones, donde en una me estás diciendo porque yo lo digo, porque lo digo yo, y lo veo como que yo me enemisto contigo, jefe, y más bien a lo mejor echo a correr, ¿sabes? O te hago la vida imposible o tal. Pero si tú me explicas ese por qué, ese para qué, y que más bien necesitamos unir fuerzas, sí con la confitería, pero sí también dentro de la empresa para hacer la vida más fácil, es mucho mejor. O sea, y esto lo que tú dices, no, yo quiero pensar que nadie, ningún jefe, ningún líder, tenga este tipo de respuestas de por qué lo digo yo. Pero sí es verdad que, aunque creo que ya eso no existe, sí es verdad que a lo mejor podemos intentar esconder cosas o no decir todo, todo o ser como muy chiquititos con lo que decimos y no ser del todo abiertos. Y eso más bien, en lugar sí, de perjudicar, digamos, a la empresa, según la información que estés dando, como bien dice Beatriz, o sea, realmente te puede ayudar a ver que las personas, hombre, que ojo, que no es para ayudarte a ti, jefe, es porque a mí también me conviene, ojito. Claro. Aquí cada quien, sí, pensamos en la empresa, pero es porque yo también quiero, no me quiero quedar atrás, quiero decir, o sea, que al final, desde una reacción, de una respuesta, puedes tener un resultado o totalmente lo contrario a ese resultado, o sea, puedes tener o un gran apoyo o un gran enemigo, y no nos conviene eso para nada a la hora de una fusión o de una compra de una empresa. O sea, que fíjate tú o sea, de 2 segundos de respuesta puedes tener un montón de Ya te digo, y es como tú dices, no hace falta que el jefe, la jefa o la organización en sí diga por qué, porque lo digo yo. No, sino simplemente no hace falta que diga un por qué lo digo yo o un por qué sí. Simplemente el que no explique los motivos ya es suficiente como para no tener esa colaboración de la gente. Que también te digo, que las personas sepamos ese motivo no significa que no vayamos a pasar el duelo. O no significa que vayamos automáticamente, venga, pues esto es como el juego de la oca, de oca a oca, ¿no? Y ¡pum! Y ya estoy en la fase de aceptación. Se acabó. No. Evidentemente el duelo lo vamos a tener que pasar, pero va a ser muchísimo mejor para todas las partes. Como personas trabajadoras va a ser muchísimo mejor porque ya vamos a entender el para qué. Y bueno, lo vamos a entender y por lo menos no vamos a echar más leña al fuego. Y a la organización, como consecuencia de que nosotros lo comprendemos, ese duelo va a ser más fluido y vamos a estar menos en pie de guerra y también le conviene. Eso. Me gusta lo que has dicho. Está muy bonito. Entonces, por un lado, esa información, que sepan la situación y el por qué, para qué, ¿vale? Llamémoslo X. Y además también informar de que tenemos un plan de contingencia, es decir, oye, que tenemos un plan, ¿vale? Que tiene esta fase, incluso si podemos informar de las fases que van a seguir ese plan de contingencia y demás. La temporalidad yo tampoco diría mucho, ¿vale? Porque la temporalidad nunca se cumple. Pero, oye, si podemos decir, pues mira, primero más o menos vamos a hacer esto, después esto otro, tal, eso a la gente le da muchísima sensación de seguridad. Muchísima. Y es algo que necesitan. Date cuenta del ejemplo que te ponía antes, te dicen un cambio, tal, el tema de la incertidumbre, el duelo, lo que pierdo, no sé a dónde voy, estás en caída libre. Esto al menos, todo lo que te puedan dar seguridad es como, oye, pues por lo menos sé que, no sé cuándo voy a terminar de caer, porque no sé el pozo dónde tener fondo, pero sé que abajo hay una red. Es diferente. La caída va a ser, pero no es lo mismo caer sin saber lo que hay abajo, sabiendo que abajo hay una torta de hormigón que te la vas a comer, o sabiendo que hay una red. Es diferente. No tiene nada que ver. Es diferente. Además también, en esta fase, aparte de miedo, también tenemos ansiedad. ¿Vale? Ansiedad por eso desconocido que viene, porque aunque
primero tenemos que pasar ese duelo por lo que perdemos, pero es que están solapadas. Esto no es un momento. El cerebro no dice, espérate un momento, voy a hacer el duelo de lo que voy a dejar atrás y cuando ya haya terminado yo de hacer ese duelo, entonces me voy a pasar a la incertidumbre. No, aquí está todo mezclado. Aquí está todo mezclado. Y si se te pone... hombre, y para colmo tienes que llevar tu vida personal, que si se te pone el niño o el perro malo, también lo tienes que llevar para adelante. Toma ya, ¿sabes? Esto ya... Toma Mira, ya. como quien dice, me río por no llorar. Pues que es verdad, o sea, no somos dos personas, o sea, al final lidiamos con todo, o sea. Claro, totalmente. Por mucho que intentemos segregar. Y es que, e insisto en el tema, ¿no? O sea, yo he trabajado con duelos personales, con personas individuales, mejor dicho, pero es que esto es un duelo colectivo, o sea, quiero decir, o sea, esto, lo que tú bien has dicho al inicio, o sea, no es la misma la fase que empieza María, por donde empieza Ana, que por donde empieza Pepe. O sea, es que y ahí, o sea, esas estrategias que estás dando, a lo mejor, sí, no estamos en la misma fase, pero el brindar la seguridad yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Que no va así como lo está pintando ella de fase 1, venga, pasada, Claro. check, fase 2, no, o sea, va todo. Y al final lo que nos toca es lidiar, ¿no? Desenredar un poquito de alguna manera todo este embrollo. Totalmente. De hecho, has dicho algo que también me gusta porque, como tú dices, ¿no? No es lo mismo una fase de duelo de una persona y tú, oye, pues ayudas a esa persona a que lo gestione, a transitar y demás y sabes más o menos dónde está, ¿vale? Pues ahora un poquito más para acá, ahora un poquito más para allá, a que sea colectivo, un duelo colectivo. Un duelo colectivo, por un lado, puede tener un lado positivo, que es que entre ellos se apoyan, pero también puede tener un lado no tan positivo, que es que entre ellos se potencian en el sentido de que si en algún momento tú, a lo mejor, como empresa, no has dado la suficiente información o cualquier aspecto, o a lo mejor hay alguien que tiene demasiada creatividad o ha escuchado algo, puede desencadenar lo que vienen siendo los rumores. Y los rumores no son buenos. Porque los rumores, tanto si son malos, es malo porque puede explotar algo que no tiene sentido. Bueno, Se juega al telefonito, ¿no? Que se dice una cosa y luego claro, termina en otra peor. Sí. claro. Pero es que además también incluso los rumores como con tono beneficioso, por ejemplo, que te digan, no, pues a mí me han dicho que con la nueva empresa nos van a subir el sueldo a todo el mundo. Ojo, cuidado. Porque cuando llegue el momento de demostrar que eso no es así, va a haber un montón de frustración. Entonces, todo tiene su peluseo, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, con respecto a la ansiedad, ¿no? que sufrimos en este cambio, ¿no? Yo propongo grupos de escucha activa, unos grupos de apoyo en el que las personas se sientan escuchadas por la organización, puedan compartir sus preocupaciones, sus miedos y además también estos grupos son súper importantes para la empresa también, porque aquí es donde la empresa tiene que tomar nota de qué es lo que produce tanta ansiedad en esas personas. Lo mismo simplemente, ¿no? Lo mismo es, oye, mira, es que yo no sé si me van a respetar mi conciliación o las condiciones laborales que tengo, o si a lo mejor nos van a cambiar de equipo o de proyecto, o pues ahí la organización tiene que estar al quite tomando nota y porque todo esto también son negociaciones y demás, y cuando esté negociado, en cuanto lo sepa, cuando tenga esa información cerrada, certera, ya sabe lo primero que tiene que comunicar para ir apaciguando. Vale, yo quiero preguntarte algo porque esto me parece muy bueno. Sin embargo, yo viéndolo como, digamos, desde una perspectiva, ¿no? de trabajador que está pasando por esa situación, muchas veces en algún trabajo o alguna vez me han dicho, es que me va a entrevistar la de recursos humanos, a ver qué le digo, porque si le digo esto, lo mismo me votan mañana, ¿no? Entonces, todavía está esa creencia. Entonces, el tema me gusta, de hecho, de lo que dice de la escucha activa, creo que cada vez más hay más gente de recursos humanos que, sin necesidad de ser psicólogos, como alguna vez lo vi lo hablé en un podcast, no necesitamos ser psicólogos, ¿no? Con el tema simplemente de escuchar y validar emociones, y decir, oye, mira, te entiendo, ¿cómo te puedo ayudar? Digamos que tienes mucho ganado porque no estás en un plan de autoridad, de yo soy el jefe, sino de, aquí estamos hablando entre humanos, estamos hablando entre personas que
que la pandemia a todos nos dejó igual, en el sentido de a todos nos dejó asustados, a unos Sí. peor que otros, ¿no? Pero a todos nos puso alerta. Aquí ya no va, aquí da igual si tú eres jefe, si tú eres empleado, si yo soy, aquí da igual, aquí todos somos todos humanos y todos tenemos miedo. O sea, yo creo que esa fue una de las mejores lecciones, entre comillas, Sí, te que fue entiendo. bastante fuerte, pero creo que ahí todos nos vimos por primera vez o por muy pocas veces iguales, ¿vale? Entonces, me gusta esto que dices de que la empresa tome nota de las necesidades, pero sí para estas personas que a lo mejor puedan tener este cierto miedo de, ¿y si digo que cómo me va a afectar esto? ¿Cómo podemos motivar como a las personas que puedan ser realmente abiertas en un grupo de apoyo y que la empresa pueda saber eso y que no tenga ese miedo a que lo van a hacer como que, venga, ya sabía yo, ¿no? O sea, pues nada, para afuera, o sea, sino que más bien que lo vean como una vía de apoyo, en este caso, por ejemplo, a la hora de una fusión, de una hora de protegerte, ¿no? Más que de perjudicar. Pues te digo, por un lado, está bien que a lo mejor lo hagan personas del Departamento de Recursos Humanos y tal, ¿no? Pero por un lado, no es necesario. Lo puede hacer también un líder, un responsable de equipo, que a la misma vez también pueden tener esa misma, ese mismo miedo, ¿no? Que tú comentas, ¿no? Puede ser, no hace falta que sea un one-to-one, puede ser en grupo. Y por supuesto también puede ser por encuestas, cuestionarios, un buzón, que todo sea confidencial, ahí nadie sabe nada. Vale. No obstante, lo ideal sería que evidentemente la gente tenga esa confianza, esa seguridad de yo puedo hablar, puedo decir qué es lo que a mí me pasa, porque yo voy a hablar de mis emociones, de lo que yo necesito, sin tener ningún tipo de repercusión o repercusión negativa, mejor dicho. Lo que pasa es que esto es algo que se tiene que trabajar a nivel de cultura organizacional antes de un cambio. Si no lo has trabajado antes, cuidado. Cuidado no solo con esto, cuidado con todo el proceso, porque si nadie tiene confianza ahí, si hay una ley del silencio, hay una ley del miedo, no puedes decir nada porque puedes tener unas consecuencias no muy bonitas, cuidado. Pero es que ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Sí. Ahí ya entraríamos en temas de cultura y tal. Ahí ya que Dios nos coja confesado, básicamente. Sí, total. Sí, pero me Ahí gusta está. la puntualización, sí. Pero sí, de hecho, vamos, ya te digo, se puede hacer, lo puede preguntar cualquiera, como quien dice, incluso simplemente pueden ser comentarios como de pasillo, ¿no? O lo típico de, oye, quedamos a tomarnos algo después y a lo mejor hay algunos de los líderes, alerta spoiler, ¿no? Cuando se hace una estrategia de cambio y demás, tienes que nombrar a un grupo de personas, ¿no? Líderes normalmente, líderes que no significa que sean responsables, que tengan un cargo de responsable como tal, ¿vale? Que van a ser los motores de cambio. Entonces, a lo mejor, cuando termina la jornada, te vas a tomar algo al bar de la esquina, hay una de esas personas y tú lo estás comentando y tal como lo estás comentando, pues esa persona lo capta y se lo comenta a la organización. También, oye, mira, uno de los motivos, una de las cosas que hay es esto, una de las preocupaciones es esta, ¿no? No obstante, ya te digo, si no, siempre vamos a poder mandar cuestionarios que sean anónimos y ahí la gente se explaya. Algunos demasiado, pero ahí nos explayamos y lo decimos todo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, de hecho, ya te digo, el beneficio de tener estos grupos de escucha activa, ¿no? Y que tú veas que la organización está tomando nota y demás, no solo es aumentar esa seguridad, sino además también te sientes apoyado y apoyada. Entonces dices, ostras, vale, es como me están teniendo en cuenta. Esto no es un porque lo digo yo. No solo me han explicado el por qué y el para qué, sino que además también me están preguntando porque se están interesando. Y en la medida de lo posible van a intentar hacerme la vida un poquito más llevadera. Por lo menos no me van a poner piedra en el camino. Esto también es muy positivo. Otra de las fases. Se supone que es la fase 2, pero como hemos dicho, aquí cada uno va como pueda. Aquí cada uno está en la fase que puede. La fase de ira o enfado. Aquí muchas veces intentamos culpabilizar, ¿no? Encontrar algún culpable. A alguien le tiene que echar la culpa, ¿no? Como si eso te fuera a quitar a ti peso de encima, ¿no? Pero es algo
te diría que casi que innato, ¿no? Es inevitable. Intenta buscar culpables, ¿no? Aquí pues empiezas a preguntarte, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? No es justo, se han equivocado en la decisión. Esto es lo típico de, claro, ellos han vendido, se han llevado el dinero calentito y a los demás pues, les damos igual. Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué emociones? Bueno, pues evidentemente enfado, frustración, muchísimo resentimiento, indignación, normal. ¿Cómo podemos gestionarlo? Pues aquí haciendo otros grupos, pero el grupo anterior era un grupo de escucha activa en el que la organización tomaba nota y aquí son grupos de trabajo. ¿Vale? Ahí reunimos a personas, ¿no? En grupitos y aquí las personas, bueno, pues van diciendo, pues mira, el problema que tenemos es este y la solución que proponemos es esto. Que vayan identificando esos problemas y proponiendo soluciones posibles. Además es súper bueno porque en esta fase es como la fase donde más energía hay, ¿no? Es como una explosión de energía, es como ahí, aunque sea energía para levantar el brazo y decir, pues protesto, señoría, ¿no? Aunque sea para eso, no, simplemente para quejarte. Y lo ideal es que intentemos utilizar esta energía para generar otro cambio, ¿vale? Para incluso otro cambio que a ellos mismos les puede motivar. Y me explico. En las empresas siempre hay algunos cambios, ¿no? que a la plantilla pues, le gustaría hacer. Oye, mira, pues ¿por qué no hacemos esto? No sé, aumentar la conciliación, un beneficio de tal, ¿por qué no hacemos no sé cuánto? O algo así. Y muchas veces esos tipos de cambios pues no se hacen por un motivo o por otro, ¿no? Pues quién sabe, a lo mejor este es el momento de proponer ese cambio, a lo mejor este es el momento para que te digan, bueno, venga, pues sí, hacemos esto. Un ejemplo tonto también. Esto es como cuando alguien hace una obra en su casa y dice, pues mira, ya que estoy voy a hacer esto también, ¿no? Pues mira, es que tengo que hacer obra en la cocina, pues mira, ya que estoy voy a cambiar la bañera por placa de ducha que llevaba toda la vida queriendo hacerlo. Pues ya que me meto en obra, pues esto es más o menos igual. A lo mejor ese cambio tan grande da lugar a que acepten otros cambios. Incluso a la empresa le conviene, porque date cuenta que esto ya entraría como en una, no te digo una negociación, pero sí que ya las personas ahí están viendo ese beneficio. Están diciendo, ostras, el cambio que no me gusta, porque el cambio grande no me gusta, ¿vale? Y estoy mosqueada, estamos en la fase de enfado, pero, ostras, la llevamos pidiendo yo no sé cuánto tiempo que, me lo invento, que pusiera una máquina expendedora de no sé qué ahí y no la quieren poner y ahora nos han dicho que lo van a mirar, que sí, que es posible, que, oye, nos han dado algo. Bueno, no me termina de gustar el cambio del todo, pero ya estoy un poquito más contenta porque ya tengo este cambio, ¿no? Te he puesto un ejemplo muy tonto, ¿no? Una máquina No, expendedora pero no tiene nada, parece ¿no? que no es tonto, pero es real. O sea, al final es Al así. final te estás dando algo también, algo a lo que aferrarse, al fin y al cabo. Decir, bueno, pues, ostras, pues lo mismo no pinta tan mal. Nuevamente brinda seguridad, Claro, ¿sabes? porque te Un sientes beneficio. escuchada. O sea, al final es lo que tú dices. Uf, una máquina expendedora. Ah, un día esto. Sí, sí, es que eso ya es un proceso grande, tal, pero ya que estás con ese cambio tan grande, ese que es minúsculo, no te va a importar. Claro, de hecho, es que lo Pero al mismo no te pones ni final pégate. vas a alegrar a varias personas. Claro, totalmente. Entonces, bueno, ahí como que más o menos, oye, pues, se van a ir medio contentos, ¿no? Pero menos mosqueados a lo mejor, ¿sabes? Entonces, también las personas también tenemos que hacerles ver a las personas ese, como quien no quiere la cosa, ¿no? Esa oportunidad, oye, sí, que es un cambio, pero que es un cambio significa una oportunidad. Ya que está, pide, negocia, que lo mismo surge, que lo mismo no, pero puede ser una oportunidad. A lo mejor, Beatriz, y se me ocurre aquí, ahora pensando contigo, o sea, por esto, bueno, creo que lo hemos hecho, ¿no? Ahora no sé si antes de grabar o ahora, pero habíamos dicho algo acerca de conocer bien a las personas y a cada una de ellas. ¿Por qué? Porque si en pleno caos, en plena fase, por ejemplo, de ira, ¿no? O unos de ira y otros de negación y todo este alboroto de fases. Si de repente, antes a lo mejor de hacer eso, conoces bien a tus empleados y sabes que a lo mejor hay una parte que sí que quieren una máquina expendedora, pero a lo mejor a otros les viene mejor un bono de guardería, o a lo mejor otros prefieren un seguro, o a lo mejor otros prefieren que les den clase de yoga, o a lo mejor otros quieren salud mental, yo qué sé, ¿no? O sea, que dentro de todo esto hay varias personas que quieren algo. A lo mejor no es darle a todo el mundo todo, porque a lo mejor a nivel económico es un tema,
Pero sí es verdad que si ves que hay una necesidad, que el porcentaje es mayor, a lo mejor atender ese tipo de cosas, o sea, escuchar, conocer antes, ya es lo que tú dices, no es como que, bueno, y ya que estás cambiando, pues me ponen mi máquina expendedora. No, sino que ya que sé que esto es lo que ustedes quieren, pues lo voy a poner. Pero esto se necesita conocer Claro. sí, a tu público, digamos, previo a hacer este cambio. Y eso no, ojo, no es como que vamos a hacer esta fusión, vamos a ver qué es lo que quiere esta gente para decir, no, no. O sea, hazlo antes. Yo creo que una vez que entras, que haces tu onboarding, que está esa persona, ya has hecho un tema de conocer, porque gracias a Dios estamos en un país donde somos muy abiertos en ese sentido, ¿no? Unos más, otros menos. Lo digo porque estaba hablando con un gran amigo de Estados Unidos, me dice, es que cumplí años y mi jefe ni se ha enterado, me ha felicitado de que, oh, happy birthday. Y yo, aquí es que eres tú el que tienes que traer las cosas, aquí es que todo el mundo te felicita, aquí es que es una fiesta cuando cumples años en una empresa, ¿sabes? O sea, aquí es que una marcha Sí, 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 cumpleaños. totalmente. Ya que tenemos eso aquí, eso implementado ya, ¿sabes? De, bueno, que hablamos, que no pasa nada, que nos podemos ir a tomar un café, que sin problema alguno, pues aprovechar eso, de escuchar, de ver qué le gusta a uno, qué necesidad tiene el otro, ir apuntando. Y ahí a lo mejor, a la hora de este cambio tan grande, puedes decir, bueno, y vamos a dar para los que tienen hijos una guardería. Y además, en contrato vamos a poner un tema de seguro o tal cosa, ¿sabes? O sea, creo que es una parte muy importante en esto que estás diciendo, pero hay que hacer un trabajo previo Claro. para poder dar en el clavo. Totalmente. Ya te digo, siempre, bueno, previamente, bueno, pues siempre se basan que sí, las encuestas de clima, las encuestas de satisfacción, encuestas de propuestas nuevas, el buzón de sugerencias que siempre está ahí abierto, ¿no? Entonces, este tipo de cosas siempre las vamos recopilando poco a poco y desde el departamento de people, ¿no? De personas, recursos humanos de toda vida, se estudian. Otra cosa que se puedan dar, ¿no? Pero como bien tú dices, muchas veces ya la mayoría de estas cosas ya la sabemos. En estos grupos a lo mejor no va a salir nada nuevo de esta índole, que alguna petición nueva que no esté relacionada con el cambio, ¿vale? Sino lo que estábamos hablando de, oye, pues algún beneficio por aquí o por allí o tal o cual. Eso seguramente ya lo tendremos. Que lo mismo en este momento a alguien se le ocurre otra cosa nueva, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Pero ya te digo, además este tipo de cosas siempre se pueden tener en cuenta, como tú bien dices, desde antes, vale, yo sé que la gente quiere esto y ahora vamos a hacer un proceso de cambio y demás, es posible que pidan tal. Es que lo mismo para cuando llegue este grupo de trabajo y la gente lo pida, lo mismo a nivel de organización ya se está gestionando, ya se está moviendo, que es lo ideal. Pero sí, totalmente. Siguiente, fase de negociación. Aquí, por así decirlo, es como cuando intentamos evitar ese cambio, ¿no? O retrasarlo, como que, bueno, sí, negociar, ¿no? Un poco de, bueno, ¿qué es lo que puedo conservar de esto? Que me sea más llevadero el cambio. Si te das cuenta, ya aquí hay un cambio, ¿no? Valga la redundancia. Porque hasta ahora era como, no me lo creo, esto no puede ser, ¿no? Y aquí ya lo estás contemplando de otra manera. Aquí ya estás siendo más consciente de que, oye, que esto viene y que esto está llegando, ¿sabes? Que winter is coming. No, Pues no puedo igual. hacer nada para revertirlo, para evitarlo. Vamos a ver Claro. con qué me puedo quedar. Claro. Aquí es cuando la gente dice cosas como, bueno, si aumento la productividad, a lo mejor no me aplican este cambio. O bueno, si a lo mejor yo hago tal cosa, a lo mejor no me mueven de equipo. O, ¿sabes? De manera que un toma de acá. Yo hago esto y si hago esto a lo mejor no me pasa esto otro o no me influye tanto. Aquí los sentimientos, bueno, incertidumbre, ¿cómo no? Preocupación, inseguridad, pero además también tenemos esperanza, ¿vale? Porque ya vemos ahí como una puertecita de, bueno, si yo hago esto a lo mejor tal. No es vamos a morir todos, ¿vale? No es momento drama total. De ahí hay algo más, ¿no? Entonces, aquí también nos podemos servir de esos grupos que decíamos en la fase de ira, ¿no? De esos grupos de trabajo y demás. Pero además también, para el tema de la incertidumbre, súper, ¿cómo te diré yo? Súper recomendable
establecer objetivos o deseos, ¿vale? Y anteponerlo a esa incertidumbre. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿vale? Porque tanto las estrategias de gestión de personas que hemos visto como las que nos quedan por ver de las siguientes fases, ¿no? Todas son aplicables de manera a nivel de organización y o a nivel de liderazgo, de responsable con su equipo y demás. Pero esto de anteponer, tú elegir un objetivo, anteponerlo a esa incertidumbre y centrarte en ello, está claro que te puede ayudar el líder, ¿vale? El responsable de equipo en establecer objetivos, ya sean a nivel de equipo o a nivel individual. Un líder tiene que conocer su equipo, evidentemente, pero es que a nivel personal también lo podemos hacer. El resto, a lo mejor no, ¿vale? Porque evidentemente a lo mejor tú puedes hacer como, entre comillas, un grupo de discusión con tu equipo, pero a lo mejor no significa que se vaya a llevar a cabo ciertas cosas, porque no depende de ti, depende de la organización. Sin embargo, el tú elegir ese objetivo, porque tú dices, vale, sí, entre toda esta vorágine, pero yo me voy a centrar en este objetivo. No significa que esa incertidumbre vaya a desaparecer, pero sí que tú eliges algo, dentro de esa incertidumbre eliges algo que solo tú controlas y que solo depende de ti. Y eso te da muchísima seguridad. Por así decirlo, es como si en esa caída libre tú tienes un paracaídas. Tú sigues sin saber dónde está el fondo. Y bueno, te han comentado que hay una red abajo, la cual tú todavía no ves, no sabes cuándo vas a llegar al fondo. Pero tú tienes un paracaídas, de manera que tú estás trabajando, ¿no? Estás ahí como pendiente de manejar tu paracaídas para cuando te des cuenta, lo mismo ya ves el fondo. Ahí descubres que tienes el paracaídas. Ahí es donde descubres. Claro, Porque entre la negación claro. y la ira, No puedes no te pensar das otra cosa. cuenta, no te das cuenta, Claro, pero es que eso es con como el una nubarrón que relación. tiene, claro, totalmente. Entonces esto es fundamental. De hecho, te digo, cuando te pones a hablar de incertidumbre y demás, ¿no? O buscas, hablas con gente, ¿no? que sabe de incertidumbre y demás, muchas veces te comentan, ¿no? El tema de que hay estudios, ¿no? Estudios experienciales de personas que vamos a extrapolar, ¿vale? Muchísimo, ¿no? Pero es verídico. Personas que han sobrevivido en campos de concentración y como que había una mayor probabilidad de supervivencia de aquellas personas que estando en campos de concentración se aferraron a un objetivo, a un deseo, como por ejemplo el volver a estar con sus familiares, el salir de allí, que aquellas personas que no lo habían hecho. ¿Vale? Entonces es alucinante, es impresionante, ¿no? Pero es que es la clave. Porque date cuenta que de alguna manera tú, como ser humano que necesitas algo de seguridad, tú necesitas tener control en algo, en esto. Si además tú, llevándolo al plano de la empresa, ¿cuál puede ser tu objetivo? ¿No? Bueno, ¿y sobre qué me puedo centrar? Bueno, mejor simplemente es céntrate en tu compromiso con el equipo, ¿vale? O con tu cliente, en mejorar el resultado del proyecto, terminarlo, coger toda la experiencia que puedas para mejorar tu currículum. Hay muchísimas cosas. Me gusta lo que estás diciendo porque estás llevando el control de lo que yo puedo, ¿no? O sea, esto que tú dices, ¿no? O sea, es el paracaídas, mi paracaídas, que yo abro y yo decido cómo, perdón, manejarlo y hacia dónde manejarlo. Por eso yo, o sea, no puedo controlar el cambio en la empresa, no puedo controlar las decisiones que se tomen, no puedo controlar. Y eso a veces es difícil. O sea, muchas personas, ¿no? Que está el tema de querer controlar absolutamente todo. Tú hoy estás digamos, ayudando a muchas personas a descubrir que no, o sea, que realmente no puedes controlar absolutamente nada que esté fuera de ti, pero sí que puedes controlar o gestionar tu compromiso, tu cliente, tu productividad, tus proyectos, o sea, todo lo que venga desde ti. Lo que esté fuera de ti no se puede, y eso No. me gusta porque nos ayuda a liberarnos de esa carga de tengo que meter esto, de lo otro, mejor quítate todo esto y entra en ti. O sea, entra en ti y ver cómo tú puedes hacer para lograr hacer esta negociación que es necesaria, ¿no? En la fase del duelo. Gracias por puntualizar lo que está excelente eso.
Nada, hombre, gracias a ti. Pero sí, date cuenta que, como decía, ¿no? Todas las estrategias que estoy dando son más a nivel de organización o a nivel de responsable, pero esta es súper importante y la puede llevar la persona a cabo. Y puede intentar llevarla a cabo desde el minuto 1, ¿vale? Me voy a centrar en esto, ¿vale? Es decir, al fin y al cabo, lo que tú pongas en tu cabeza, nadie puede entrar ahí, ¿sabes? Y, y es algo, necesitas recuperar el control, aunque sea en una mínima parte. De ahí el ejemplo de lo del paracaídas, ¿no? Está buenísimo que paracaídas. Siguiente fase, ¿no? La siguiente fase sería la tristeza o depresión, ¿no? Aquí es cuando sí que nos damos ya cuenta, por así decirlo, que, oye, que aquello que teníamos y que estábamos también, que no va a volver y que evidentemente lo vamos a echar de menos, ¿no? Aquí muchas veces hay mucho sentimiento de soledad, ¿vale? La persona que dice, no, es que estoy solo o me siento solo o sola, ¿no? Es que las cosas es que no tiene sentido, no sé si voy a poder, quiero volver a lo de antes. Y evidentemente ahí no, pues sabemos que no es posible, ¿no? Aparte de tristeza y depresión, pues aquí que si desmotivación, perdemos la ilusión. ¿Qué podemos hacer? Pues aquí también habría espacios de diálogo. ¿Vale? Pero son diferentes, no solo son de escucha activa como en el primer caso, después eran grupos de trabajo, ahora son espacios de diálogo, ¿vale? En el que, y este es un poco más especializado, son espacios en los que las personas pueden expresarse, pero les vamos a dar un feedback con tono enfocado en la salud emocional. Y esto es más tirando a terapéutico, ¿vale? Por lo tanto, casi que te diría que, a lo mejor como habíamos comentado antes, a lo mejor no hace falta que lo haga un psicólogo o psicóloga, pero por lo menos alguien que sepa manejar la situación un poco, que tenga alguna formación y demás, sí, porque si no podemos hacer mucho dañito, ¿vale? Pero claro, date cuenta que aquí tenemos que gestionar unas emociones de tristeza, de separación, de anhelo, nostalgia, y al fin y al cabo, aunque evidentemente vamos a tener que transitarlo, ¿no? Pero está muy bien que esas personas puedan expresarse y a la misma vez estar ahí en lo típico, ¿no? El hombro donde llorar, que sean escuchados, porque muchas veces aquí casi que lo único que necesitamos es que nos escuchen y alguna palabra de consuelo. Pero, por supuesto, respetar las emociones y nunca invalidar. Nunca invalidar en general, en ninguna emoción, en general, en ningún proceso. ¿Vale? En ninguna parte de la vida. Sí, por favor y gracias. Sí. De hecho, ya te digo, porque además yo esto lo he visto, ¿no? Muy a mi pesar, como una persona con cierta influencia, ¿no? En una reunión bastante multitudinaria, invalidó las emociones de todos los que estaban allí. No, automáticamente, con una frase ya las invalidó y fue como, a ver cómo lo recuperamos, ¿no? Y es muy duro porque esto es, a ver, a mí me gusta siempre comparar, ¿no? La relación de una persona con su responsable o la relación de una persona con la empresa, ¿no? Con las relaciones familiares, las relaciones de pareja y demás, ¿no? Esto es como tú tienes a tu pareja, que es la mejor pareja que tú has tenido, es, bueno, ideal, ¿sabes? El príncipe o la princesa, ¿no? Todo magnífico. Y ahora un día comete un error y ese error pesa más que los 15 años que lleva haciéndolo bien. Pues esto es más o menos igual. Es decir, a lo mejor la persona lo está haciendo muy mal, pero si pones a primera, ¡pum!, invalida las emociones en un segundo. En un segundo invalida las emociones de algunas personas. Y yo, hablando mariponto, la hemos cagado. Sí. Enormemente. Sí. Lo siento. Sí. Una cosa que no sé si es un poco lo que has querido decir. Creo que en este proceso de... O sea, sí, o sea, obviamente creo que dentro de la empresa los líderes, los gerentes, las personas que estén a lo mejor a cargo de este cambio y todo esto deben lidiar con todo el proceso, pero a lo mejor en esta fase de depresión, no sé si es un poco lo que tú has visto, una persona externa creo que puede ayudar un poco más, o sea, porque yo estoy como muy en contra de tener que de poner al líder o al manager como un superhéroe, ¿no? Como una superheroína de, claro que sí, yo soy tal, sino que vamos a lo mismo, somos humanos. O sea, somos humanos. Esta persona
aunque sí que le ve el beneficio, también está perdiendo cosas, está perdiendo un pasado, está perdiendo, o sea, a nivel emocional se pierde mucho y además una carga importante. A lo mejor esta fase de depresión sí que es bueno tener a alguien totalmente externo, de manera que lo pueda ver mucho más objetivo y esta persona también pueda ser ayudada, ¿sabes? O sea, a lo mejor no agarrar a alguien de la empresa, sino que alguien externo, posible, mejor un terapeuta, como tú dices, o un psicólogo, o alguien que tenga un conocimiento profesional, digamos, de este tema, que pueda aportar. Porque sí es verdad que desde mi propio duelo, bueno, y lo sabemos tú y yo como psicólogas, que si yo estoy en un duelo y voy a tener un duelo enfrente, es que no voy a ser profesional, es mentira. O sea, a mí me ha pasado que digo, olvídalo, yo no puedo ahora mismo con un proceso de duelo, te refiero a otro psicólogo que sí que lo puede hacer. Ya cuando yo supere el mío, cuando yo pueda aceptar el mío y pueda terminar mi proceso de duelo, pues ya sí que podré. Pero a lo mejor alguien que no esté pasando por la misma situación, creo que puede aportar mucho más a una persona dentro. Es lo único que quería decir. Sí, exactamente. De ahí también el tema que yo decía de lo de la formación. Perdón. ¿Vale? Nada. De ahí también lo que yo decía del tema de una persona formada y tal, ¿vale? Y de que, oye, que podemos hacer mucho dañito, ¿no? Es decir, yo no quiero decir claramente, lo ideal es que cojas a una persona de fuera, pero ahí estaba, sí. Además es que, como tú bien dices, los líderes no son superiores totalmente. Es que las personas líderes o las personas del staff, o como si en el departamento de People tienes a psicólogos, todos ellos van a estar también pasando su duelo. No son superhéroes o superheroínas. Es que estas personas también tienen que transitarlo. Incluso, bueno, tú imagínate que a lo mejor hay un líder que en un momento dado tiene una caída, porque puede tener una caída a nivel emocional, me refiero. Claro, eso es importante también tenerlo en cuenta. Por eso también las personas líderes, responsables y demás también tienen que tener su apoyo, también tienen que tener esto cubierto. No solo es, vale, pues si la organización ha decidido que las personas líderes y responsables hagan sus grupos de apoyo, sus grupos de escucha y demás, eso no significa que tú como líder vas a hacer ese grupo, pero tú ahora tus penas te las tragas. No. Esas personas también tienen que tener su apoyo. Y una de dos, o tienen que formar parte de ese grupo, a lo mejor haces grupos mixtos que los llevan otras personas diferentes, o lo haces en cascada. De manera que, vale, yo que soy líder, lo hago con mi equipo, pero después yo voy a ser la usuaria, por así decirlo, de un grupo de apoyo. Es que yo voy a poder expresarlo. yo lo estoy viendo como dos cosas diferentes, quiero decir. O sea, una cosa es algo que todos estamos perdiendo y es un proceso que vamos a vivir, entre comillas, juntos, dentro de una empresa y cada quien luego también se tiene que hacer responsable de lo que viva de forma individual. O sea, o bien con algún psicólogo o con un coach o con un amigo o con lo que sea, ¿no? Los amigos son magníficos, yo tengo amigos maravillosos que los adoro, pero sí es verdad que a lo mejor a veces una perspectiva más profesional te puede ayudar un poco más. Un amigo te puede ayudar a desahogarte, a decir, oh, es que esto me está pasando, mira, tal, y te puede ayudar, genial, claro que sí. Pero según la profundidad de lo que estés viviendo, a lo mejor te venga mejor un terapeuta, un psicólogo, algo más así, pero creo que son procesos, y esto es lo complicado de todo, que se vive a la par. O sea, una cosa es lo que vas a vivir dentro de la empresa, de esta pequeña crisis que se vive, y otro, lo que tú personalmente vas a vivir o cómo lo vas a vivir. O sea, es que esto es lo complicado de la situación. Claro, es lo complicado y a la misma vez está todo fusionado. Porque de un proceso individual, por ejemplo, los rumores vienen de un proceso individual que tú has tenido, que te digo yo, un sesgo atencional, que si ahora la profecía autocumplida, tal, y al final, de unas creencias que tú tienes, puedes sacar un rumor. Es decir, como un proceso individual genera un proceso grupal. Pues esto y al revés, ¿no? Como ese rumor que en principio no le da yo importancia, cómo me está afectando a mí a nivel individual y... Entonces, sí, o sea, es como, son dos procesos, pero no van separados, o sea, va todo ahí fusionado, como decíamos antes, ¿no? Que no va de, bueno, venga, primero esto, no, todo ahí... No. Ojalá fuera tan compartimentado, pero no. Esta carpetita de aquí, esta carpetita de acá. Ojalá, pero no va a ser tan fácil. Así.
Además, también, bueno, en esta fase de tristeza también se puede hacer, a ver, bueno, evidentemente como estrategias y gestiones y herramientas y demás, hay miles, ¿no? Pero una de las cosas que también se puede hacer, que algo así también se hace con el tema con la estrategia de la silla vacía en el duelo por la pérdida de un ser querido y demás, ¿no? En terapia, que son, en esta ocasión, rituales de cierre. Es decir, tener algún evento, alguna ceremonia, iniciativa o algo, llámalo X, que sea como que simbolice ese cierre, en el sentido de que tengas una oportunidad de despedirte, ¿vale? Y intentar abrazar lo que viene, ¿vale? Esto es como, por ejemplo, otro ejemplo. Hay algunas culturas en las que cuando una persona fallece, bueno, evidentemente no significa que sus amistades y sus familiares no sientan tristeza y demás, pero ellos hacen una celebración, en lo que hacen es celebrar su vida y la oportunidad que estas personas han tenido de compartir con el difunto, ¿no? O la difunta. Entonces, es muy curioso, ¿no? Porque realmente es como, vale, estoy celebrando algo. Me estoy acordando de ti en tus mejores momentos y demás, no significa que no vayan a sentir nostalgia. Pues esto es igual. A lo mejor simplemente es que te vas con tu equipo a comer y te pones de cerveza hasta aquí, quién sabe. O cualquier otro evento. No hace falta a lo mejor que sea algo a nivel de organización. O sí, todo esto va a depender también de la cultura que tenga la empresa. Si la empresa no tiene una cultura o en su historia, en su histórico, no ha hecho un evento en los días de su vida, no sé hasta qué punto a lo mejor es conveniente o no que hagan un evento para esto. O a lo mejor sí, todo va a depender. ¿Vale? Y bueno, y finalmente, entre comillas, ¿no? Ya llegamos a la fase de aceptación. ¿Vale? Tan ansiada fase de aceptación, que aquí es cuando ya como que estamos aceptando, ¿no? Valga la redundancia, vale, pues esta es mi vida, ¿no? Vale, pues esto es lo que hay, vale. Aquí es donde buscas un enfoque nuevo e incluso generas alternativas, ¿no? También una fase bastante creativa. Aquí, bueno, pues dices cosas como, vale, pues esta es mi vida, voy a seguir con mi vida, esta es la realidad, voy a encontrar la manera oye, pues de transitarlo lo mejor posible. Aquí, emociones, bueno, pues aparte de la aceptación, sí que cuando en otros tenemos intranquilidad aquí, bueno, pues un poco más, vale, tengo un poco más de tranquilidad, también se despierta la curiosidad, la creatividad, como he dicho antes, también el ingenio, ¿no? Y las ganas a lo mejor ya empiezas como, oye, pues tengo más ganas de hacer algo, más entusiasmo y también la colaboración, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo haría? Porque claro, aquí uno puede pensar, bueno, pero si ya lo estás aceptando, ya no hay más nada que hacer, ya te lavas las manos, venga, se acabó la fiesta. No, aquí también es súper importante, porque ahora, como hemos dicho, las fases no son tal cual, sino que también lo mismo vas que vuelves, que estás a medio camino, que das un pasito para adelante y dos para atrás, algo así, ¿no? Entonces, es súper importante el reforzamiento, reconocer. Oye, estás en la fase de aceptación, vas a hacer ciertas conductas, vamos a reconocerlas, ¿no? No hace falta que sea, bueno, por ejemplo, puedes poner premios, ¿no? O incentivos o simplemente un reforzamiento, no hace falta que sea algo económico o algo que conlleve gastar dinero, por así decirlo, ¿no? Además que en estas situaciones el tema del dinero está un poquito como que congelado, ¿no? Uh-huh. Entonces puede ser a lo mejor premios por una rápida adaptación, por un buen rendimiento, por aportar ideas innovadoras, ese tipo de cosas que están bastante relacionadas, ¿no? Además también puedes también hablar de historias de éxito y testimonios, pero aquí un asterisco importante, ¿vale? Podemos hablar de historias de éxito y de testimonio, oye, pues mira qué bien está esta persona cuando ya se ha integrado tal o cual, o este equipo, pero cuidado con cómo lo vamos a hacer o mejor dicho, cuidado las personas receptoras de esta información, a ver en qué fase van a estar. Porque como tú a alguien que está en una fase de enfado, con el puño en alto, como hemos dicho antes, tú le hables de mira lo bien que está Pepe de una historia de éxito, es que te va a tirar la cabeza lo primero que pille. Con toda la razón del mundo. Lo verás todo lo contrario, claro, porque si estoy en una fase de ira, lo voy a tomar como una comparación. ¿Qué me estás diciendo tú? ¿Que yo no soy como Pepe?
¿no? O sea, muy Se a la lo va a tomar defensiva, mal. se lo va a tomar mal, claro. En cambio, si lo haces en Se una lo va, etapa de aceptación, ya tiene otra perspectiva. se lo va a Eso. tomar a la defensiva. Si en lo mismo estás en una fase de tristeza, dependiendo de cómo sea la persona, o dependiendo de si no estás muy hundido en su tristeza, pero estás ya a lo mejor transitando a la fase de aceptación, lo mismo le sirve de ánimo. O lo mismo si está entre el cabreo y la tristeza, déjalo o déjala, no pasa nada. No le hable del éxito de otro, no te Sí, bueno, preocupes. eso lo que va a hacer es... Claro, hundirlo más. Entonces, Claro. por Y eso en la negación directamente ni te va a escuchar, así que ni lo no, no, intentes. no, no, no. No, incluso te digo, a mí me han llegado a decir bueno, en mi vida, ¿no? Ante esta situación me han llegado a decir, todo lo bueno que me digan no me lo voy a creer, pero si me dicen algo malo, sí. Imagínate, ¿no? Tú le vienes a una persona que te está diciendo esto o que está pensando esto, que tiene este pensamiento como una historia de éxito y no se la cree. Es que no se la va a creer. Y claro, esto por así decirlo, solo tienes una oportunidad, porque tú le cuentas la historia de éxito cuando está en la fase de negación, la fase de ira y demás, no te va a echar cuenta, pero es que si cuando está en la fase de aceptación se la vuelves a contar, se va a acordar de que, mira, yo eso no me lo creí en su momento. Eso es. Entonces, cuidado aquí. Ahí es También, ¿vale? donde rescato lo que dices, que aunque somos las mismas personas, es decir, aunque tú eres Beatriz desde que naciste, yo soy Dani desde que nací, no somos las mismas personas desde un momento de la vida a otro. Fíjate, estás hablando de una misma situación, por ejemplo, en una misma situación de un duelo, es que cambiamos mucho porque es que las perspectivas es que las vamos cambiando. Y por eso es que hablamos para adelante y para atrás, ¿no? Y creemos unas cosas hoy y mañana no, pero es porque es la visión que le vayas a poner a las cosas. Totalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, y finalmente, ¿no? Vale, oye, pues reforzamos un poco, tal y cual, magnífico. Pero además también tenemos que seguir teniendo unos canales de feedback, ¿vale? Feedback crítico, que nos diga la gente, oye, ¿cómo seguís? Porque aunque, imagínate, ¿no? Vamos a reducirlo un poco, ¿no? Imaginemos que tenemos la comprobación de que todo el mundo ya está en la fase de aceptación, cosa que es imposible, ¿no? Spoiler. Pero vamos a echar la imaginación al asunto, ¿no? De que tenemos información de que todo el mundo está ya en la fase de aceptación. Todo el mundo ya lo ha aceptado. Ahora, vuelvo a decir, ¿te lavas las manos y ya está aquí que cada uno? No. Ahora tienes que seguir haciendo ese seguimiento, tienes que seguir dando y recibiendo información. Sobre todo, oye, la empresa necesita tener información de cómo vais, cómo estáis. ¿Tenéis alguna preocupación? Porque en algún momento pueden retroceder para atrás y tú no te das ni cuenta. A lo mejor mandas un correo, eso es otra cosa, la comunicación interna. A lo mejor tú mandas un correo y has puesto una coma donde no es, o se te ha olvidado cualquier cosa que a ti, a la persona que ha escrito el correo, o a todo el departamento de People o a la directiva se le ha pasado por encima, y a lo mejor hay gente que eso lo ha tomado como que, oye, pues es que esto tiene un significado y retrocedemos en ese duelo, no a ese nivel primordial, pero, oye, que es un proceso muy sensible, es muy delicado y es muy inestable. Entonces, Todas las fases, o sea, yo creo que va un poco lo que estás diciendo, aunque no es ABC y aunque no es, bueno, venga, vamos para la otra, sí es verdad que todos necesitan su etapa de maduración, su etapa de integración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la etapa de aceptación, al ser, digamos, la última, la cima, digamos, que por eso es que dice Beatriz que es imposible que todos estén ahí, porque como dijimos al inicio, todo el mundo tiene sus tiempos, es la más sensible, diría yo, porque se hace de a capitas, de a capitas, de a capitas, y si hay algo que ¡pum! Da, es muy fácil retroceder. Entonces, con todas hay que tener mucho cuidado, creo yo, con todas, pero creo que es más fácil tener mucho cuidado con todas, pero muchas veces se peca en el sentido de decir, ya está, ya la aceptación nos es así. confiamos. No, nos Claro. confiamos. ¿Y qué pasa? Y ahí es donde estamos, más bien, es muy sencillo cometer errores y retroceder en el proceso. ¿Por qué? Como, no, ya estamos en la etapa de aceptación, ya todo el mundo todo guay, todo el mundo trabajando, todo el mundo feliz, todo el mundo con su maquinita expendedora ahí utilizándola, todo guay. Y como tú dices, ¿no? Y vamos a quitar la coma de aquí. Y resulta que echas para atrás. ¿Por qué? Pero es que yo estaba en la etapa de aceptación. Sí, pero estaba muy finita la capa. Todavía no estaba integrada.
la parte de aceptación y todas las fases necesitan un tiempo. O sea, por eso es que decimos, ¿no? No son 6 meses. O sea, es que cada una tiene su tiempo. Entonces, cuidado con esto, porque es la parte donde por estar tan confiadas en que ya terminamos todo el proceso y de creer que todo el mundo ya está en la parte de aceptación, donde más podemos echar para atrás. Pues y obviamente ser peor. Claro, totalmente, ¿no? Como se suele decir, las recaídas son peores. Pues esto es igual, ¿no? A lo mejor le va a costar más trabajo a esas personas levantarse. Eso. Por eso es importante seguir teniendo ese canal de comunicación bidireccional, de manera que, oye, ¿cómo estáis? La empresa se entera de cómo estáis, las personas siguen teniendo ese canal de escucha activa, de si tengo alguna preocupación o cualquier cosa, puedo preguntar, tengo un contacto, me siento escuchado, escuchada, con más seguridad, por eso sé que sigo respaldado o respaldada, ¿vale? Y evidentemente que la empresa tiene que seguir dando esa información, ¿no? Comunicaciones de, oye, mira, pues vamos así, vamos asado, esto por aquí, esto por allá. Eso es así. Ya sea, oye, que ya sea con estos grupos de escucha, de trabajo y demás, con encuestas, o de la manera que sea, pero que las personas tengan claro que pueden contar con la compañía, que pueden comentar y que son escuchadas y que la empresa tiene que tener en cuenta pues todas sus personitas, al fin y al cabo. Eso es. Ay, me encanta todo lo que has dicho, me parece genial. Me parece genial. Gracias. Creo que has puesto unos ejemplos maravillosos donde creo que todas las personas y todos lo vamos a poder entender. Desde esa parte de negación, tomando eso que tú has dicho, que de parte de cara a las personas, digamos, responsables, que puedan tener como claro, me gusta que le hayas puesto nombre a todo. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo, aunque no son psicólogos, sí es verdad que es más sencillo decir, hombre, mira, esta persona está aquí en la parte de negación, con esta persona, con este grupito de personas hay que hacer esto, esta está más ya por la parte depresiva, con estas hay que hacer lo otro. Claro. A lo mejor a estas dos no las vamos a unir mucho, y mucho, o sea, ¿no? Cada quien con su tema, y también enseñarles a ellos, no en forma de esconder, sino mira, esto es lo que vamos a vivir, vamos a respetar perfectamente todo el cambio emocional que se va a pasar en la empresa, o sea, prestar todo este apoyo, pero me gusta porque no lo estamos enfocando solo en el tema de trámite, ¿no? Administrativo, logístico, cambios materiales, digamos, de la empresa, sino que también hay que adentrarse en el tema de las personas y eso es lo realmente complicado, porque el tema de una fusión de una empresa a otra es bueno, no es tan ABC, pero quiero decir, tiene un proceso que ya está hecho y que hay que seguirlo. Con el tema de personas es muy cambiante, como lo estamos diciendo. Entonces, realmente me gusta que le hayamos puesto estos nombres para que así tanto los responsables como las mismas personas puedan decir, ¿no? No es como, venga, esta es la parte de negación, luego voy a pasar, no, sino que esto es lo que siento, esto es parte del proceso y esto hay que transitarlo. O sea, y el tema de, a veces etiquetar está un poco feo, pero a veces el ponerle el nombre a las cosas y saber por dónde estoy pasando y por lo que estoy pasando, nuevamente nos aporta seguridad. Sí, así que realmente está muy bien, o sea, me ha encantado todo lo que has dicho, creo que, y como bien ha dicho Beatriz, esto de la parte organizacional es más lioso porque realmente lleva más personas, más emociones, más historias detrás, hay muchas cosas, pero creo que toda esta información que ha dado Beatriz se puede hacer de una forma individual. O sea, cuando bien perdemos algo, no necesariamente el fallecimiento de una persona querida, sino cualquier pérdida de algo, esto puede ir para personas que han perdido una pareja, un familiar, un objeto querido, un animal, un trabajo incluso, un trabajo. Cuando me voy de un trabajo a otro, o te despiden, o la empresa cierra, o lo que sea, o una jubilación, o sea, son duelos que tenemos que pasar y no debemos evitarlo, porque al final esto nos trae consecuencias que arrastramos y en teoría no nos damos cuenta y no lo sabemos. Entonces, coger esta información y quedársela para la vida, porque es realmente importante. Y siempre contar con un profesional que te pueda transitar, porque aunque te sepas la información,
como estás metido en el rollo, pasarlo solo es un poco imposible, ¿verdad? Incluso, bueno, y lo sabrás tú, ¿no? O sea, bueno, también como psicóloga, o sea, que me han Sí, dicho sí, sí, muchas sí. veces, bueno, cuando a nuestros familiares cercanos, que me han dicho, ay, qué bueno que tú eres psicóloga. Pues no, amiga, yo soy Claro, psicóloga, soy pero humano, antes que nada. claro, pero que también soy persona, ¿no? Primero soy persona y ya después pues tengo mi profesión. Por eso. Claro, claro, y no me da miedo decirlo. Y una vez que pasa esto, pum, voy a mi psicóloga porque obviamente esta Ujú. persona no está pasando por el mismo proceso Pues que yo. sí. Así que no Ujú. temerle a eso y pasarlo. Es duro, es duro. Pero más duro Es es duro. vivir con el peso. Así que, Total. nada, muchísimas gracias, Beatriz, por haber estado acá. Gracias por esta información tan buena, tan útil. Y yo sé que va a ser de mucho para las empresas que estén pasando por cualquiera de estos procesos o alguno que lo necesite. Realmente sirve para mucho. Muchísimas gracias. Nada, nada. Un beso enorme. Gracias a ti por esta oportunidad y oye, sí que si lo que yo he dicho puede ayudar a alguna persona, yo ya con eso ya me doy por satisfecha. Ha sido un placer, me lo he pasado súper bien, la Qué verdad. bueno. Me ha encantado. Igualmente, Beatriz, te mando un gran abrazo. Venga, Chao. muchísimas gracias. Hasta Hasta luego. luego.